Hola, buenas tardes. Es para mí un honor estar esta tarde inaugurando este programa, La Neta del Derecho. Y para ello contamos con un invitado de honor, un catedrático, una persona ampliamente reconocida en el medio jurídico, quien me acompaña como padrino y como mi primer ponente en este programa, en donde hablaremos de la evaluación de la prueba. Está conmigo el licenciado en Derecho, maestro en Ciencias Penales, doctor en Derecho Penal, el juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México, doctor Gerardo Campos Malagón. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, amigo Norberto. Pues es un placer estar con ustedes en esta fecha. La verdad es que estaba muy emocionado desde que mi amigo me invitó y me dijo que podría ser el padrino del programa. Dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? Además, pues vamos a tener un foro jurídico que va a ir creciendo paulatinamente. Así es, doctor. Pues muchas gracias, doctor. Agradezco que haya consentido que nos inaugure este programa La Neta del Derecho. Estaremos con ustedes los martes de cada mes, de inicio de cada mes. Hoy aperturamos el primer programa precisamente con el tema de la valoración de la prueba, en donde el doctor Campos Malagón pues nos hablará de su función como juez de control en el Poder Judicial de la Ciudad de México, precisamente con uno de los tópicos del sistema de justicia penal acusatorio, conforme al marco jurídico vigente y específicamente en cuanto a cómo se valora la prueba en el proceso penal acusatorio. Doctor, mi primera pregunta sería, ¿en qué consiste la valoración de la prueba? Fíjate que la pregunta es muy elocuente, pero vamos a tratar de dividirla en dos respuestas. Claro que sí, doctor. La valoración de la prueba se va a dar con una denominación, con las reglas de la prueba, durante el plazo de 72 o 144 horas. Los artículos 314 y 315 dirán que los medios de prueba ofertados durante la duplicidad o las 72 horas deberán de valorarse conforme a las reglas de la prueba en la etapa de juicio. Y en juicio habrá la valoración completamente de este concepto de prueba, pues el artículo 261 dice que prueba es lo desahogado ante el tribunal de enjuiciamiento. Así es. La prueba entonces tiene bajo estas perspectivas dos elementos que resultan ser interesantes. El abogado, litigante, el Ministerio Público y el asesor jurídico tiene desde un principio que saber en qué momentos tiene que realizar esto. Es usual, mi amigo Norberto, que cuando solicitan 72 o 144 horas, nuestros amigos defensores nunca han ido a la etapa de juicio y hacen una confusión entre dato de prueba, medio y prueba. Y el 315 es muy claro. Desahogada la prueba, si la hubo, tendrá que darse el uso de la palabra al Ministerio Público, al asesor, a la defensa y después se cierra el debate. ¿Qué es prueba? Entonces sería la primera pregunta. ¿Qué es una prueba? Muy bien. La prueba tiene una naturaleza jurídica doble, amigo. Pero continuemos a ver, tenías otra duda en relación a ello. Sí, y específicamente en cuanto al 314 y 315 de nuestro código, sería oportuno aclarar si se pondera esos datos o medios de prueba en la audiencia inicial o se valora conforme a las reglas de una audiencia de juicio oral. Se valoran conforme a las reglas de la prueba en la etapa de juicio. Así dice la última parte del 315. Hay dos momentos, amigo, en los cuales se pueden ofertar en términos del 314 y hay que ser muy puntuales porque si se lee con poco detenimiento, crea grandes parámetros de confusión. Cuando estamos en la audiencia, donde se le pregunta al imputado cuándo quiere que se resuelva, si éste dice dentro de 72 o 144 horas, tenemos que entrar a la medida cautelar. Sí. Pues la fracción segunda, el párrafo segundo, del 314 dice, solo si hay prisión preventiva oficiosa o cualquier otra medida cautelar, podrá admitirse el medio de prueba. Medio de prueba. Entonces, en esa audiencia se puede ofertar, se lleva como dato, se oferta como medio y se admite como medio. Pero también puede ser que el ciudadano defensor diga, no lo quiero ofertar en este momento, lo haré en su continuación. En su continuación lo lleva como dato, se oferta como medio y en ambos casos se desahoga con las reglas de la prueba en la etapa de debate en juicio. Y hago esta afirmación, se desahoga con las reglas de la prueba. En ese momento no es prueba propiamente hablando. Se desahoga con las reglas de la prueba. Y después dice, desahogada, dice, si hubo prueba, se hace este debate. ¿Y por qué te hago este comentario? Porque si se desahoga con las reglas de la prueba, tu pregunta va dirigida al 357. El 357 dice, la prueba no tendrá valor probatorio si ha sido obtenida con violación de derechos fundamentales o
sino fue incorporada conforme a las reglas establecidas en el código en el proceso. Luego entonces, fíjate, cuando un defensor no sabe desahogar esto, le puede generar la misma nulidad del medio de convicción y con ello la ausencia de valoración de la prueba. Así es. Esa es la importancia de que aprendan desde un principio a hacerlo. Muy bien, doctor. Y bueno, usted hablaba precisamente de los artículos en donde se habla del dato y del medio que se incorporan en la continuación de la audiencia inicial, en este plazo de 72 o de 144. ¿Estas mismas consideraciones se podrían aplicar para la prueba anticipada? Sí, se aplican para la prueba anticipada, de hecho, porque cuando existe la necesidad de practicar una de ellas para resguardar la información, quien lo vaya a ofertar establece cuál es el dato, lo oferta como medios y se tendrán que desahogar con las reglas del juicio. Sí. Habrá interrogatorio, contrainterrogatorio y todos los elementos que cada una de las partes lo puede señalar, porque lo que se preserva es la información. Fíjate que aquí me acabas de recordar algo, sobre todo para mis amigos defensores y que lo recuerden. Cuando ellos solicitan 72 o 144 horas, deberían de estar observando qué es lo que pretenden hacer. ¿Por qué? Porque se trata de un auto de no vinculación a proceso. Pero el auto de no vinculación a proceso en términos del 319 puede ser no vinculando a proceso, dando la oportunidad al Ministerio Público para que continúe la investigación, o no vinculando a proceso, decretando un sobreseimiento. Exactamente. Muy bien, doctor. Nos hacen algunas preguntas quienes nos acompañan. Y me refieren que si se aplica, ¿cómo se aplica el razonamiento probatorio cuando se lleva a cabo la valoración de la prueba? Esta pregunta todavía me recuerda más a todo el tiempo. Sí, soy juez de control, pero también soy tribunal de enjuiciamiento hasta el día de hoy. Muy bien, doctor. Y entonces fui, gracias a Dios, del primer tribunal de enjuiciamiento que integró la Ciudad de México. Fíjate que en la etapa de juicio tenemos que atender al 359 y al 402, sobre todo este último numeral que dice que solo se podrá emitir un fallo condenatorio cuando existe una convicción más allá de toda duda razonable. Y aquí empezamos con el concepto, ¿qué es la duda razonable? Y además con otro elemento, el Ministerio Público es quien debe de reconstruir el delito y la responsabilidad, al igual que la asesoría jurídica. Incluso eso queda desde el auto de apertura 347 y se señala el 348. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio Público? Este principio de culpabilidad es lo que destruye la presunción de inocencia. El principio de culpabilidad tiene 6 elementos: el número de pruebas, el primero, y su cercanía al hecho; segundo, la prueba directa; tercero, la prueba indirecta; cuarto, la interrelación; quinto, la racionalidad, donde cabe la duda razonable; y sexto, la fundamentación y motivación. Esto significa, entre otras circunstancias, que el razonamiento probatorio no trabaja con el hecho como realmente ocurrió, sino como una representación del hecho. Incluso Michel Taruf, otros autores, la Universidad de Girona, marcan que estos hechos se llaman institucionalizados. Algo que han perdido mucho de vista nuestros amigos abogados, nuestros ministerios públicos, es que todos empiezan el día fulanito de tal siendo aproximadamente tales horas y no se percatan que es lo que nos decían nuestros profesores de antaño, tercer semestre, segunda clase o tercera, iter criminis en su aspecto externo. Luego entonces lo que el Ministerio Público pone en una carpeta no es el hecho como ocurrió, es una metodología jurídica de análisis con un contenido material, esta dirigida a la concreción de los elementos del tipo. Por tanto, hablar de razonamiento probatorio en materia procesal no implica hablar de una investigación netamente científica, pues está condicionada a una recreación utilizada desde que se inicia la carpeta de investigación en el acuerdo de inicio, con un contenido material de una metodología jurídica para que podamos explicarnos. ¿Qué implica esto? Que incluso en esta representación, como bien lo sabes, puede ser que el Ministerio Público o la asesoría jurídica o el propio defensor hayan obtenido medios de convicción con violación a los derechos fundamentales que permitan reconstruir el hecho y no pueden ser tomados en cuenta para esta reconstrucción porque resultan ser ilegales. Amén de que tenemos otras reglas jurídicas para esta circunstancia. La ilicitud de la prueba, las nulidades, las incorporaciones, los ofertamientos. Por tanto, el razonamiento probatorio no es un método como lo podríamos ver en las ciencias. Es una reconstrucción muy especial en el área jurídica. Y esto me llevaría a enfatizar, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales habla de esclarecer los hechos. Entonces entendería que el propósito de nuestro proceso penal no es llegar a una verdad legal, no es llegar a una verdad absoluta,
sino a una reconstrucción lo más aproximada posible a lo que las partes van a expresar o van a contar ante un juez de control o ante un tribunal de enjuiciamiento. En ese sentido, ¿cuántos estándares de prueba podemos considerar en nuestro proceso penal de conformidad con nuestro Código Nacional de Procedimientos Fíjate Penales? que en cuanto a los estándares de prueba, mucho se ha criticado por algunas otras legislaciones, doctrinarios, el concepto de estándar de prueba. Sin embargo, nuestro código sí lo contempla. Tenemos el dato, tenemos el medio y tenemos propiamente la prueba. Esos sí son estándares de prueba. ¿Y cómo recuerdo con esta pregunta mis clases de Derecho Penal? ¿Por qué? Dijo un colegiado en alguna ocasión, por allá del estado de Quintana Roo, que el auto de vinculación a proceso se parecía mucho al método del causalismo que teníamos antes. Incluso cuando vemos que se analiza en la probidad en su comisión o participación, es el dolo la culpa. Y al hablar de dolo, hablamos de autoría y participación. Sí. Y la culpa nada más admite la autoría material, ninguna de las otras formas. Así es. Pero fíjate que ahora cuando ves el 406, párrafo, el último párrafo y el 408, hablan de que a nivel de conducta se analizan objetivos, subjetivos, normativos, elementos del tipo, precisando doloso, culposo, formas de autoría, participación y si fue consumado o no. Fíjate la diferencia tan sustancial. Mientras que en el auto de vinculación a proceso los subjetivos se dividen de la conducta, Sí. en la sentencia los subjetivos entran a la conducta y se parece muchísimo a la teoría de la acción final. Y recuerdo ahí una opinión de Mayer hace algún tiempo. En la medida que una autoridad para limitar un derecho humano o para violentar un derecho legalmente, dice cumpla todos los requisitos establecidos por ley, en esa medida se protege mejor el derecho. Si nosotros analizamos el contenido del 316, fracción tercera, y del 406, último párrafo y el 408, nos vamos a dar cuenta que al ser todo a nivel de probabilidad, requiere un mínimo estándar probatorio, dato de prueba. Si analizamos la sentencia, al ser el de mayor sanción, el de mayor requisitos, requiere el mayor estándar probatorio, por eso habla de prueba. Y después me vendría un amigo a preguntar, porque lo han hecho, oye Gerardo, pero en términos del 314 y el 315, pues, ¿por qué la defensa lleva medios y pruebas? Muy sencillo, porque cuando tú me dijiste sobreseimiento y si mis amigos revisan de la fracción primera a la cuarta del 327 son las excluyentes del delito, la quinta es la ausencia de responsabilidad y de la sexta a la última es la causa extintiva de la acción penal y dice una jurisprudencia de la Corte muy vieja. Quien alegue una causa excluyente del delito o extensiva de la acción penal no solamente tiene la carga interpretativa, argumentativa, sino probatoria. Cuando esto hace la defensa 72, 144 horas, adquiere esta carga. Y por eso el rango de estándar probatorio. Muy bien, doctor. Muy interesante y pues es un tema muy prolijo, muy completo. Y bueno, en ese sentido también tendremos que cuestionarle si estos sistemas de valoración de la prueba que han estado evolucionando a lo largo, pues no solamente de la evolución del derecho penal, sino de la propia historia del derecho procesal penal. Hablamos de un sistema tasado, de un sistema de íntima convicción y el que asume nuestro propio código, que es valoración libre. Mi pregunta sería, ¿estamos hablando de un sistema de valoración eficaz y congruente con lo que se necesita en un sistema de justicia penal de corte acusatorio? Me parece que sí. El concepto de la duda razonable permite, entre otras muchas circunstancias, incluso verificar el razonamiento utilizado por el juez para emitir la sentencia. Cuando nosotros leemos el 402, poca gente le entendía en un principio o le entendíamos. Pues decíamos, a ver, ¿cómo que el razonamiento utilizado por el juzgador deberá de permitir su reproducción? No entendíamos hasta que poco fuimos estudiando y de pronto dijimos, es que es claro. Por eso el 468 en la fracción segunda, cuando habla de la apelación respecto a la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento, impide que la sala intervenga en la valoración de la prueba, pues compromete la inmediación. Cuando un juzgador está en la sala de oralidad y está escuchando el desahogo del órgano de prueba, es evidente que ningún magistrado, ningún litigante ni nadie puede meterse a la cabeza del juez para decir qué está pensando el juzgador. Tampoco sale un glifo para decir está bien, está mal o va de manera correcta. Por tanto, ¿qué es lo que podría controlarse de la forma en la que resuelve el juzgador el asunto? Su razonamiento. Por ello, dice el 402 que el razonamiento utilizado por el juzgador debe de ser tan firme y tan categórico que analizado por cualquier persona
debe de llegar exactamente a la misma conclusión. Debe de ser una convicción más allá de toda duda razonable. Pero desgraciadamente esto, amigo Norberto, pues ha creado muchos problemas entre los aspectos generacionales de los distintos abogados. Hace poco escuchábamos una declaración de alguien que decía, un abogado muy importante en su momento y en la actualidad, por la referencia que representa, que los imputados o los delincuentes ni derechos humanos deberían de tener, porque no son humanos. Y que esa era su postura en relación a ello. Muy respetable, poco compartido, porque también podríamos estar utilizando una circunstancia de íntimo sentimiento, ¿no? A mí me parece que la persona es muy mal y lo voy a condenar por lo que me parece. Circunstancia fuera de cualquier marco normativo, ¿no? Muy bien, y precisamente hay unos parámetros objetivos de racionalidad al momento de la valoración. Se habla de una valoración en donde la racionalidad juega un papel preponderante, pero también la objetividad, precisamente para tratar de erradicar cualquier cuestión subjetiva en el momento en que el juez haga una valoración completa, imparcial. Y bueno, ¿qué tan importantes serían estos parámetros al momento en que ustedes, los jueces, valoran las pruebas en su conjunto, tanto de la parte acusadora como de la defensa? Y en todo caso, si el asesor jurídico ofertó los propios, pues tomarlos en consideración. Fíjate, Norberto, que aquí hay una problemática de concepción de nueva cuenta de nuestros operadores. Hace algún tiempo en una entrevista, en un ciclo de conferencias, mejor dicho, entre la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones Filológicas y Filosóficas, la Universidad de Girona, el Tribunal y el Tribunal de Tamaulipas, tuvimos esta discusión en pleno foro. Claro, esto era por Zoom. Y se establecía lo siguiente: quiero decir que no falta razón al comentario adverso, a mi comentario que realizaron los demás ponentes, sí, porque los demás ponentes establecían que en un sistema de este estilo la contradicción es esencial, y que si el defensor no contradice lo del Ministerio Público y el asesor jurídico, aunque el juzgador sepa o conozca que está equivocada la actuación del señor defensor y que pudo haber realizado esto, al no existir contradicción se tiene que tener por cierto. Circunstancia que el concepto de tu servidor, ello no resulta ser atingente. Y la razón es muy sencilla. Si yo sé que el defensor está actuando de manera torpe y conozco por la experiencia, por el conocimiento previo de estas periciales, sostengo que porque el hecho que un perito llegue y diga en la sala de oralidad algo no significa que sea cierto ni que sea correcto, significa que lo dijo. Pues la valoración de lo que dijo y el análisis de cómo lo sustenta, esa es mi obligación. Aquí el comentario adverso es que decían, sí, pero si ninguno de la parte te lo cuestiona, tienes que tener por cierto lo que dijo el perito porque nadie lo cuestionó. Y mi comentario era, ¿y si yo sé que es falso? Pues lo tienes que tener por cierto. Y decía, me parece que eso no es hacer derecho y justicia en relación a tal circunstancia. De ahí la preparación. ¿Por qué? Nuestros abogados siguen pensando que tienen que destruir un relato. No se dan cuenta del contenido del 394. Deducciones e inducciones. Métodos de la lógica. Que la duda razonable se presenta cuando los 4 elementos, no contradicción, tercero excluido, razón suficiente y principio de identidad, no se dan en los medios de convicción. Cuando alguno de estos falla, hay una duda razonable que ni siquiera es necesario que la defensa lo pruebe. Puede extraerlo de la argumentación propia del Ministerio Público, pero nuestros defensores siguen haciendo, y perdón, este es un chiste, muy mal chiste que siempre hago, es: nuestros defensores tratan de probar siempre la presunción de inocencia más allá de toda duda razonable. Es evidente que es inocente su cliente y el defensor sigue. Yo quiero seguir desahogando pruebas. Te pongo un ejemplo. Hubo un caso ya en algún otro estado donde en el interior de la persona oxisa se encontró un elemento balístico, calibre 22. Los testigos de este hecho que detuvieron al que disparó y todos lo señalaban, le encontraron el arma y se lo entregaron a los policías. Era calibre 380. Todos los testigos dijeron, es que esa fue el arma con que disparó. Y el perito en balística de la Procuraduría desde un inicio dijo, sí, pero una 380 no puede percutir una 22. Así es. Y llegó hasta juicio. Y en juicio seguía insistiendo el Ministerio Público que era el arma y que con esa arma se había disparado a la persona. Pero deja de que haya insistido. El abogado ofertó medios de convicción para decir, mi cliente no estuvo en el lugar en el momento del disparo. Y dices, no hay congruencia. Era tan fácil
tomar la afirmación propia de los testigos del Ministerio Público, la pericial del Ministerio Público, la opinión técnica en materia del INCIFO, en protocolo de necropsia, de qué fue lo que se encontró, Sí. para decir que entre la acción y el resultado no existía un nexo. Nexo causal. Bueno, imagínate 8 meses desahogando a la defensa. Doctor, si nos permite, vamos a ir a un corte comercial para continuar con esta breve e interesante charla. Claro que sí. Gracias, adelante. doctor. Ya regresamos. Para conseguir grandes cosas debemos no solo actuar, sino también soñar. Por eso te invitamos a ver el programa Sueños y Oportunidades con la Master Coach Silvia Miriam Olvera, martes a las 19 horas. En Nuevovisión, reinventamos la comunicación. Doctor, ahorita que estábamos haciendo referencia a esos estándares probatorios, yo tengo una duda. Se dice, más allá de toda duda razonable, que ese es uno de los estándares que inclusive la Constitución pues consagra, pero también existe el de convicción de culpabilidad. ¿Estamos hablando del mismo estándar probatorio o pudiera marcarse una diferencia entre ambos? Fíjate que ahorita que hablábamos del principio de culpabilidad, es esta convicción de la culpabilidad y ve cómo se integra. Y aquí quiero recordar a mi amigo Aarón Cámara Tristán, que también está en nuestra casa Así de es. estudio, y otros muchos autores, Margarita Dijes y demás. Fíjate el primer elemento de la convicción. Vamos a adquirir una convicción de culpabilidad. Número de medios de prueba. El número de medios de prueba es indispensable, pues entre más medios de prueba haya ofertado el Ministerio Público y la asesoría jurídica en la intermedia, de mejor forma reconstruyen el hecho y concretan los elementos del tipo. Pero Así es. después viene la cuestión de la psicología del testimonio. Mis amigos defensores no se dan cuenta de lo siguiente, que mi amigo Aarón se los dice constantemente. La víctima declara 1, 2, 3, 10 veces en el transcurso de 2 años, pero cada vez que va declarándose, siendo entrevistado en la agencia, va incorporando mayor información de la que Perfeccionando. había dicho primigeniamente. ¿Qué significa? Que entre mayor información se incorpore lo más alejado del hecho, lo que se pierde es la verdad, porque ya se puede determinar que hay elementos externos que en su psique le permiten establecer una reconstrucción de un hecho no como ocurrió, sino como cree que ocurrió. Así es. De entrada, fíjate que ahí cómo está la estrategia de defensa. Ve y revisa la carpeta. Después, la prueba directa. Es el segundo elemento de esta convicción de culpabilidad. ¿Quién es la prueba directa? Y diríamos términos generales. Aquella que se circunscribe al verbo rector de la conducta delictiva. La víctima o los testigos presenciales. ¿Quiénes vieron el hecho? Fueron ellos. ¿Quiénes podrían decirnos cómo se apoderó, cómo se privó de la vida, etcétera? Pues la víctima o el testigo de los hechos. Así es. Y después, como Ministerio Público bien lo sabes, que una vez que la persona es detenida o una vez que ocurre el hecho, se inicia la carpeta de investigación y empiezan elementos indirectos, prueba indirecta, que permite determinar lo siguiente. Peritos en materia de psicología, de balística, de evaluación, fosfatasa ácida, rodizonato de sodio, policías de investigación. ¿Para qué son estos? Para solventar el dicho de la víctima y establecer la veracidad de este dicho y poder esclarecer el hecho. Tercer elemento, prueba indirecta. 4. Deben de interrelacionarse. El 265 lo dice muy claro. Primero se analizan de forma individual, con base en las reglas de la lógica, la sana crítica, y después de manera conjunta, armónica e integral. Y después viene de la duda razonable, que es la racionalidad. Una vez que ya tengo todos estos elementos y que digo que es posible que se puedan interrelacionar, fíjate el primero. Tercero excluido, posición de acusación, posición de defensa. Pero si del desahogo de los medios de convicción del Ministerio Público surge una tercera posibilidad, ni es cierta la que él dice, pero tampoco la presunción de inocencia, sino el hecho pudo haberse dado de otra manera, duda razonable, fallo absolutorio. Si los medios de prueba del Ministerio Público no tienen identidad, se supone que estos, como dijimos en la prueba directa y en la indirecta, permiten irse reconstruyendo. ¿Qué pasa cuando se contradicen entre sí? Duda razonable. Duda razonable a cargo de... ¿Por qué? Porque los medios de prueba no es posible que afirmen la existencia de un hecho y que prueben otro. Exacto. Entonces no se da el principio de identidad, puede haber contradicción entre ellos y por tanto, cuando no se dan los 4 elementos de la lógica, tercero excluido, razón suficiente, principio de identidad y no contradicción, si ves son los argumentos y razonamientos el de por qué decir
que el hecho ocurrió como dijo el Ministerio Público que ocurrió porque la prueba me permite determinar las premisas del hecho, entonces ¿qué hay? Una duda razonable. La duda razonable entra dentro de esta forma, perdón por el pleonasmo, pero entra en esta forma del argumento. Y esa duda razonable sería el dato suficiente para una defensa y poder conseguir una sentencia absolutoria. Pero entonces la Fiscalía necesitaría un estándar de prueba más allá de toda duda razonable, tratando de llegar a la convicción de culpabilidad. Te voy a poner un ejemplo. Hace un rato platicaba con alguien, muy apreciado para mí, en donde platicábamos de la prueba de fosfatasa ácida. Me escribía a mi amigo y me decía, oiga, amigo doctor, la fosfatasa ácida. Y le ponía un ejemplo. Hace algún tiempo una persona acusó en otro estado de violación. Y cuando le hacen la prueba de fosfatasa ácida, sale positiva. Y dice la perito en materia de química, es positiva a células compatibles con espermáticas. Pero la defensora, muy inteligente, dijo, la fosfatasa ácida es una prueba que identifica células que reaccionan todas de manera compatible, leucocitos, eritrocitos, lisosomas, células prostáticas, etcétera, etcétera. Cuando se da una fosfatasa ácida positiva, no significa que haya habido una violación. Significa que se presentó la reacción positiva, pero ahora de los 10 cuando menos elementos que reaccionan a la fosfatasa ácida igual, hay que discriminar y por eso se hace una prueba de P30, porque esta busca específicamente nada más células prostáticas. Así es. En el caso en concreto, fíjate amigo, como la perito en materia de química había dicho, se practicó la fosfatasa ácida, son células compatibles sin necesidad de practicar el P30. Y el Ministerio Público dijo, ahí hay violación. La defensora dijo, no, ahí hay una prueba que permite una reacción química tal. ¿Por qué la perito, y esto lo hizo en contra, dijo que no había necesidad de la P30 y la perito dijo, porque la cantidad de células espermáticas encontradas en los exudados era de 50 unidades sigma? Todo mundo se queda pasmado en esa sala porque me tocó ver la audiencia. Me regalaron el video y lo estaba viendo y se quedan pasmados como, ¿qué es una unidad sigma? Y entonces pregunta la defensora, una eyaculación entre 6 y 6.5 mililitros de esperma da entre 2.000 y 6.500 unidades sigma, ¿cierto? Cierto. Y estas se van destruyendo cada tanto tiempo, ¿cierto? Cierto. Usted cuando lo revisó habían transcurrido 3 horas, ¿verdad? Cuando le hicieron los exudados. Cierto. ¿Cuántas unidades sigma hubieran podido destruir? Máximo 200. No era una cantidad suficiente. Y entonces las unidades, 50 unidades sigma que usted encontró es porque la señorita se encontraba en periodo menstrual, ¿cierto? Efectivamente. Asunto concluido. Fíjate nada más ahí cómo la prueba del Ministerio Público afirmaba que sí se encontraron células espermáticas, pero no concluía que fuera de una violación. Concluía que la reacción de fosfatasa ácida se debía a los leucocitos y los eritrocitos de sangrado catamelial. Pero el Ministerio Público entendió que era violación. No pudo acreditarse. Y entonces en ese momento, duda razonable. ¿Por qué? Pues porque la misma Procuraduría está diciendo que no sabe esas unidades sigma de qué son en específico. Pero una cosa segura, no son de violación. Perfecto. Muy bien, doctor. Pues también quisiera preguntarle, ¿qué áreas de oportunidad encontramos como órgano jurisdiccional en ese sistema de valoración de la prueba? Muchísimas áreas de oportunidad. Fíjate. Clarificar. De entrada, la habilidad de un juez se ve en audiencia. Porque de viva voz te expreso lo que voy a resolver. Cuando el artículo 67 dice que deben de constar las resoluciones por escrito, también dice algo. La emitida en la audiencia no puede exceder la escrita a la que se señaló en ella. Y todavía mejor, que no se ha comprendido mucho esto porque tenemos algunas circunstancias ahí. Pero bueno, operaría estos requisitos de las sentencias que incluso los procesalistas tienen muy marcado, congruencia, exhaustividad. Sí, claro, por supuesto. Aun y cuando se haga un pronunciamiento primero por escrito, primero oral y posteriormente por escrito. Es que ahí va la parte interesante, porque la sentencia del escrito no puede exceder al contenido del fallo. Y el 406, penúltimo y último párrafo dice: deben de actualizarse, en toda sentencia condenatoria deberá establecerse los elementos objetivos, subjetivos, normativos, consumado, tentado, las formas de autoría y participación, doloso, culposo,
que no se actualice una causa de atipicidad, no de justificación, no de inculpabilidad, además el tipo de concursos y si existen calificativas o atenuantes, y el 408 dice, y aparte la responsabilidad, y todavía dice ese 408, y también la individualización de la pena, Entonces, fíjate cómo en un fallo, en el primero, donde hablo de delito y responsabilidad, para que ese fallo pueda contener los elementos eventualmente en la sentencia, debo de pronunciarme de viva voz con objetivos, subjetivos y demás. Habrá algunos que digan, sí, pero el 397 dice que el tribunal de enjuiciamiento no debe de fundar y motivar porque se presume su actuación legítima. Sí, pero eso es dentro de la audiencia. Si ustedes revisan el mismo 401, la fracción tercera, dice que el fallo tiene que estar de manera fundada y motivada de manera sucinta. Y debo de hacerme cargo de la duda razonable, del 402, del 359, de las excluyentes del delito, de las extintivas de la acción penal. O sea, es una resolución muy rica. Estas áreas de oportunidad dan al juez, primero, de explayarse. Segunda, de hacer todavía una mayor forma de argumentación. Llevar los argumentos cada vez más vivos. El argumento de un juez va a depender mucho de la información de las partes. Pero esto nos va a permitir a todos tener una mejor expresión también. Y hoy, precisamente hablando de argumentación, se habla del contenido que justifica las decisiones. Y yo tengo una inquietud en lo personal. ¿Se valoran realmente pruebas o el objeto de la prueba, que es el hecho fáctico? Porque, pues con todo lo que hemos escuchado en esta tarde, pues pareciera que ese razonamiento, esa argumentación, esos parámetros de racionalidad, de objetividad, van enfocados precisamente no a la prueba en sí misma, sino al objeto que se permite atraer con ella. Me has dado la oportunidad de seguir enriqueciendo lo que te decía hace un momento. Fíjate cómo el 394 del alegato de apertura dice: el Ministerio Público expondrá su acusación y una sucinta de las pruebas con las que lo demostrará en la etapa de debate en juicio. La acusación entonces y las pruebas las segmenta, porque la acusación tiene tres elementos: una hipótesis factual, hecho institucionalizado, una probatoria, los medios de prueba, y una jurídica, el tipo penal, la descripción legal con sus dispositivos modificadores. Teoría del caso, ¿verdad? Esa es la teoría del caso, pero ve cómo dice el 394, saque la prueba de ahí. Y eso me encanta porque mis amigos ministerios públicos siempre he dicho que eran magos para hacer esto, porque eran los especialistas de antaño. Pero ahorita les cambiaron las palabras y como que los encuentro medio raros. ¿Por qué? Porque antes decía el 122, 168 federal, el Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito y la probable. Y el párrafo siguiente decía, el cuerpo del delito se tendrá por demostrado cuando se compruebe los elementos. Así es, había dos palabras: acreditar significa dar signo de que algo existe. Y una vez que yo digo que existe, ¿qué tengo que hacer? Comprobar que existe. Fíjate cómo el alegato de apertura me dicen, es una promesa probatoria. Va un ministerio público y me dice, yo le voy a establecer, más allá de toda duda razonable, que los hechos ocurridos en fecha fulanita de tal existieron y que estos hechos se concretan en este tipo. Y para ello, durante el debate, voy a establecer las siguientes pruebas que desahogaré para convencerlo. Acreditar, comprobar. Lo mismo que antes hacían mis ministerios públicos. Pero además, fíjate, ¿qué es un hecho? Es un relato. ¿Qué es un tipo? Es una descripción general. Si lo llevo esto a los principios, a los métodos, ¿qué son estos dos? Son deducciones. Pero para que una deducción sea cierta, ¿qué dicen? Todas las premisas en las que se fundamente tienen que ser ciertas. ¿Qué es cada prueba? Son inducciones. Porque cada prueba en individual hay una probabilidad de lo que se diga resulte ser cierto. ¿Cuál es la función de la prueba? Hay que leer el 261, párrafo tercero. Reconstruye el hecho y concreta los elementos del tipo. Luego entonces, fíjate qué rico. Lo que me están diciendo mis amigos, y eso hablaba de los operadores, es que el alegato de apertura es esta posibilidad de establecer cómo se esclarece el hecho. Si la deducción, el relato, no se puede sostener con la prueba, esta deducción se falsea y por tanto duda razonable. Si el tipo penal no se puede sostener con los medios de prueba, esta se falsea también y entonces atipicidad, en ambos casos fallos absolutorios. Perfecto. Mis amigos defensores deberían de estarse preocupando no tanto por el relato, sino por cada una de las pruebas, porque basta que de 20 puedan cuestionar la probabilidad y su confiabilidad de 5, 10 o 15 para que el relato se caiga a pedazos.
pero siguen pensando con el sistema anterior, hay que destruir todo el relato. Eso es falso. El relato es una deducción que se va a integrar por las inducciones, y por eso el 265 y el 359 dice que se valoran en lo individual la probabilidad para después ver si estas puedan sostener ese relato y concretar el tipo. Así es. Muy bien, doctor. Pues fíjese que me parece muy interesante. Y bueno, una última pregunta. Hoy se habla de que en cuanto a la prueba y para efectos de esa valoración, la prueba se anuncia, se descubre, se oferta, se admite, se desahoga o ahora se dice se produce o incorpora, sí, claro, y finalmente se valora. Estamos hablando del iter probandum, es decir, el camino que debe seguir la prueba. ¿Considera que sea así? Sí, de hecho sí, nada más que ahí me gustaría que vieran mis amigos, otra vez ese 394, mis amigos defensores. Porque ocurre mucho que he escuchado, por ejemplo, mis amigos de Veracruz, mis amigos de Tamaulipas, que luego se quejan amargamente, me dicen en las sesiones que tenemos. Es que el juez me dijo que la defensa tiene que hacer el punto de prueba sobre el que está ofertando, si no, no me lo admitía. Y siempre les pregunto, no hay mayor problema, ¿y de dónde sacó el juez la afirmación? Pues del 335, amigo, el 335 dice Ministerio Público, víctima la acusación u ofendido, y eso es para la acusación. Así es. Dígame qué artículo establece la obligatoriedad para la defensa de ello en intermedia. No, pues no he encontrado ninguno. Es que es obvio. ¿Y sabe por qué? Te pongo el ejemplo para que veas. La presunción de inocencia se basa en una incertidumbre. Me refiero a esto. Cuando llega mi amigo Ministerio Público a juicio y dice, le prometo que este hecho y este tipo se van a uno a reconstruir y otro a concretar, yo como juez los escucho y digo, sí, qué bueno que me lo prometa, pero yo a usted no le voy a creer. ¿Y sabe por qué no le voy a creer? ¿Por qué? Porque lo tiene que probar durante el debate. Mientras yo no le creo al Ministerio Público ni al asesor jurídico, ¿qué pasa con el acusado? Se presume inocente, doctor. Luego entonces imagínate que el intermedio te dijera como defensor, señor licenciado, si no me dice para qué está ofertando, no se lo voy a admitir. Su señoría, lo que trato de justificar es la legítima defensa. Ah, muy bien, puntos de prueba, tratará de establecer la legítima defensa. Imagínate que llegara ante el juez y al llegar ante el juez, el tribunal de enjuiciamiento viera el auto de apertura y dijera, el Ministerio Público va por homicidio calificado, la defensa por legítima defensa. ¿Qué está aceptando un defensor? Pues que su cliente realizó la conducta y es típica, ¿no? Que eso no le corresponde probarlo al MP. Así es. Pero bueno, llega a pasar. Por eso hay que tener mucho cuidado y no perder nuestra autoridad del delito en relación a estos aspectos. Muy bien, doctor. Pues con esto terminamos. Agradezco enormemente que haya aceptado la invitación a mi primer programa, La Neta del Derecho. Esperamos que cada semana, al inicio de cada mes, podamos contar con invitados de su calidad, de inigualable trayectoria, y pues agradezco que además de aceptado ser mi primer ponente, mi padrino. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Norberto. Gracias. Estamos para servirte. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Mi nombre es Norberto Valle Valladares y los espero en este programa La Neta del Derecho, en donde hablaremos de temas ampliamente discutidos, analizados, con excelentes ponentes como la persona que estuvo con nosotros, el doctor Gerardo Campos Malagón. Los espero ver pronto. Muchas gracias.